Diferencia entre la final trompeta del arrebatamiento y la última trompeta del juicio. Pablo escribió el libro a los Corintios alrededor del año 54. 40 años después, en el año 95, Juan escribió el libro de Apocalipsis. En la carta a los Corintios, Pablo habla del arrebatamiento, mientras que Juan describe los 21 juicios de Dios sobre los incrédulos. Muchos niegan el arrebatamiento de la Iglesia antes de los juicios diciendo que esto ocurrirá en la última trompeta de Apocalipsis, apoyándose simplemente en el texto de 1 de Corintios 15, 52, que dice que la Iglesia será arrebatada en la final trompeta. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Iglesia, el misterio escondido. Pablo dice en 1 Corintios 15, 50 a 52, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En varios textos, la Biblia nos dice que lo referente a la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, fue un misterio escondido, hasta que Cristo murió y resucitó, siendo ascendido al cielo, como lo será la Iglesia dentro de poco. Partiendo de una interpretación simplista, los que niegan el arrebatamiento antes de la gran tribulación se agarran a la final trompeta de Corintios y lo aplican a la última trompeta del juicio de Apocalipsis. Pero no se puede ser simplista con las cosas de Dios. Es necesario discernir lo que dice la palabra. Principal error. Lo primero para discernir la palabra de Dios es leer el texto, teniendo en cuenta el contexto. Los que argumentan que la Iglesia pasará por la gran tribulación agarrándose a la final trompeta de Corintios, no consideran 1. El contexto bíblico total, donde se nos enseña que Dios no trata igual a un inicuo que a un justo a la hora de derramar juicio. 2. El contexto de los libros donde se mencionan la trompeta del arrebatamiento y la última trompeta de juicio. 3. El contexto del propósito de cada tipo de toque de trompeta. 4. ¿Quién toca las distintas trompetas? 5. ¿Para quién se tocan las trompetas? Los textos bíblicos. Aunque luego consideraremos otros textos para ahondar en el significado y contexto, a seguir se citarán los 3 versículos principales de la controversia. Pablo dijo con relación al arrebatamiento, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Primera de Tesalonicenses 4, 16. En 1 de Corintios 15, 52 añadió, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 40 años después, Juan dijo de la última trompeta del juicio durante la gran tribulación, el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, 15. El contexto bíblico en cuanto al carácter de Dios. Considerando toda la Biblia, vemos que Dios no trata igual a los justos y a los injustos. Vemos que, cuando va a derramar juicio por el pecado, retira a los justos del escenario. Así hizo, por ejemplo, cuando destruyó Sodoma y Gomorra y cuando mandó el diluvio. En este canal hay un vídeo que se titula 3 tipos de personas que detalla este aspecto. Los que defienden que la Iglesia pasará por la gran tribulación no consideran que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Como se explicó en otro vídeo que se titula Dios no prevarica, si Dios castigara a la Iglesia junto a los incrédulos, estaría prevaricando como juez, y eso es imposible. Cristo llevó el castigo por los pecados de los seres humanos y la palabra promete que el que creyere será salvo de la ira de Dios, que está sobre todos los incrédulos. Esa es la diferencia entre el justo y el injusto. El justo es el que cree que la sangre de Cristo derramada en la cruz ha borrado sus pecados. El injusto se niega a creer y por ello sigue teniendo en su cuenta los pecados cometidos. Por lo tanto, es incompatible el que Cristo haya consumado la obra y que Dios aún así castigue a los que han creído y son cuerpo de Cristo. Hay varios vídeos en el canal que ahondan en las posibles razones por las que muchos niegan que la Iglesia sea arrebatada antes de la gran tribulación. El contexto de los libros. Cuando Pablo escribió los libros de Tesalonicenses y Corintios, donde menciona la final trompeta, era aproximadamente el año 52 a 57. Cuando Juan recibió la revelación de Apocalipsis y describió las 7 trompetas, era el año 95. Es decir, Pablo habló de la final trompeta 40 años antes de que Juan hablara de la última trompeta. Si bien algunos podrían decir que se trata de revelación del Espíritu Santo y que éste le podría haber revelado esa última trompeta a Pablo 40 años antes, no hay nada en la Biblia que indique que una cosa tenga relación con la otra y que el Espíritu Santo le haya dado a Pablo cualquier adelanto de lo que serían los juicios descritos por Juan. Es decir, Pablo hablaba del arrebatamiento de la Iglesia y Juan de los juicios de Dios. Son 2 contextos distintos.
El contexto de los toques de las trompetas. Mientras que Juan menciona la última trompeta, en el contexto de los juicios de la ira de Dios derramándose sobre los incrédulos, Pablo habla de la final trompeta, en el contexto de la iglesia siendo arrebatada para encontrarse con el novio en el aire y siendo transformada. El solo hecho de que los contextos sean distintos ya nos puede dar pistas que de la final trompeta y la última trompeta no son lo mismo. Juan habla de una situación que afecta al cielo y la tierra, mientras que Pablo habla de algo exclusivo entre Cristo y la iglesia. Juan habla en un marco de angustia y sufrimiento, mientras que Pablo habla en un marco de júbilo y gloria. Por cierto, es importante también destacar que en ningún sitio en Apocalipsis de 6 a 19 se habla del arrebatamiento de la iglesia. Al revés, en Apocalipsis 21:2, Juan dice que vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, la iglesia no solo es arrebatada antes de que se desaten los juicios, lo que se describe a partir de Apocalipsis 6, sino que en Apocalipsis 21 se revela cómo la iglesia desciende del cielo, o Uranos, la morada del Padre, ataviada para su esposo. Esa idea es reiterada luego cuando Juan describe que le llamó un ángel y le dijo, «Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero». Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Los tipos de trompetas. En Números 10:2 leemos, «Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, y para hacer mover los campamentos». En Levítico 23:24, Josué 6:5 y Joel 2:1, Dios manda tocar el shofar, que está hecho de un cuerno de carnero. En el caso de Levítico, se toca el shofar para reunir a la asamblea para una celebración. En el caso de Josué, se tocó el shofar para expresar júbilo por la caída de Jericó, y en el caso de Joel se tocará para convocar al pueblo para presenciar la segunda venida de Cristo a la tierra. Como vemos, hay diferentes trompetas, con diferentes propósitos. ¿Quién toca la trompeta? Ahora veamos los contextos inmediatos de los versículos que son el foco de este vídeo. En Apocalipsis 11 y 15, Juan dice que el séptimo ángel tocó la trompeta. En el original, la palabra que se usa para ángel es mensajero. Fijémonos que es un mensajero entre los muchos que el Señor tiene a su servicio. En cuanto a la trompeta, el texto tampoco dice que sea especial. En cambio, en Tesalonicenses, Pablo nos dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El texto original dice, el Señor. Es decir, el Señor Jesús en persona es el que lleva a cabo la acción que se describe a seguir. El texto que en español dice, con voz de mando, con voz de arcángel, se traduce del original que dice, en llamada imperativa, en voz de gobernante de mensajeros y en trompeta de Dios. Y concluye diciendo, descenderá desde el cielo. Si consideramos el original, entenderemos mejor el pasaje. La Biblia muestra que los arcángeles son seres con autoridad de mando del tipo militar, como Miguel. Es decir, en el pasaje que estamos considerando, el Señor da una orden con voz de mando indiscutible. Pero el texto griego nos muestra también que esa voz viene del que es gobernante de mensajeros. Es decir, Jesús, a quien toda la cohorte angélica está sujeta. Lo que sigue es más apasionante aún. Dice que esa voz viene como trompeta de Dios, refiriéndose a Dios Padre. Cristo viene a encontrarse con la novia por orden del Padre, como es normal en una boda del perfil bíblico. Veamos algo más. El texto dice que el Señor desciende del cielo. En este canal tenemos 2 vídeos que explican la palabra cielo que se usa en este texto. Uno de los vídeos es las venidas de Jesús a la tierra y el otro es arrebatamiento de la iglesia, cómo y cuándo. Esa palabra es Uranos, que define el tercer cielo o morada del Padre. En conclusión sobre este aspecto, en el caso del anuncio de juicio, un ángel es el que toca una trompeta. En el caso del arrebatamiento de la iglesia, el novio en persona, que gobierna sobre todos los ángeles, es el comisionado por el Padre para dar un comando potente como una trompeta de Dios, a fin de venir desde la morada del Padre a buscar a la novia. ¿Con qué propósito se toca la trompeta? En el texto que describe la última de las 7 trompetas del juicio, vemos que Juan describe cómo el ángel anuncia que se está entrando en la séptima y última fase de los juicios que vienen por medio del toque de trompetas. El pasaje es terrible para los siervos de Satanás y esperanzador para los que han sufrido persecución durante la gran tribulación, ya que anuncia que el tiempo de iniciar el reinado eterno de Cristo ha llegado, así como el momento de galardonar a los que le temen y de destruir a los que destruyen la tierra. En ese momento los redimidos están en Uranos, la morada del Padre, adorando al Cordero. La iglesia ya había sido arrebatada antes de empezar los juicios. En 1 de Tesalonicenses 4:17, Pablo dice, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los que niegan el arrebatamiento siempre ignoran que el texto dice que nos encontraremos con el Señor en el aire.
La palabra original usada en este texto es nefele, que significa las nubes y son las que vemos sobre nosotros. En Hechos 1:19 también se usó esta palabra cuando el Señor desapareció en las nubes al ser arrebatado a la morada del Padre. Es decir que, en cuanto al propósito, la trompeta de Apocalipsis 11:15 tiene el propósito de anunciar juicio, mientras que la que describe Pablo tiene como propósito reunir a la iglesia para que se encuentre con el Señor en el aire. ¿A quiénes va dirigido el toque de la trompeta? Como hemos visto a estas alturas, Juan, en Apocalipsis 11:15-18 deja claro que el mensaje va a todo el cielo y la tierra, mientras que el toque de trompeta que describe Pablo se dirige a la iglesia, que será reunida en ese momento para ser arrebatada. ¿Qué ocurre tras el toque de la trompeta? En el caso de Apocalipsis, lo que viene tras el toque de la trompeta que hace sonar el ángel, es el anuncio de castigo a los incrédulos y malvados, el tiempo de galardonar a los que temen al Señor y el anuncio del inicio del reino eterno de Cristo. En cambio, el texto de Tesalonicenses muestra que, tras la voz de trompeta de Dios, emitida por el Señor Jesús con voz de mando, los que durmieron en la fe de sus promesas son resucitados, y se juntan con los que están vivos para encontrarse con Él en el aire. Posteriormente, como dice Pablo en 1 Corintios 15:52, son transformados en un abrir y cerrar de ojos y llevados a la morada del Padre. El día y la hora del arrebatamiento. En el vídeo, Mateo 24, el gran error sobre el arrebatamiento, se explica en detalle que ese texto se dirige a judíos, a juzgar por el contexto. Hablando de la segunda venida de Cristo, que era una de las preguntas de los discípulos, el Señor les explica, entre otras cosas, que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En ese momento la iglesia aún no existía, y por lo tanto, no estaba en la mente de los discípulos que habían acabado de entender que Jesús era el Mesías prometido. Eso les mostraba que habían llegado al final de la ley mosaica y el inicio de la era mesiánica. Por eso el templo sería derribado. Considerando las profecías de Joel, Zacarías, Isaías, Jeremías, Daniel, etc., ellos sabían que al final de todo, el Mesías volvería para implantar su reino eterno. Hablando de ese día, el Señor dice que, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo primero a destacar es que la palabra día en este texto es gemera, que significa un día de 24 horas, como el que describen Joel y Zacarías, que será el día que se llama habitualmente el de la segunda venida de Cristo. En ese día, todo ojo lo verá. El arrebatamiento, en cambio, ocurre en un momento. Por lo tanto, este pasaje de Mateo 24 usa como punto de partida el día de la venida de Cristo. En el momento en el que Cristo pisa el monte de los olivos, se cierra definitivamente la oportunidad para que cualquiera se arrepienta. Los discípulos sabían que previo a ese día, había 7 años, conocidos como la angustia de Jacob o la gran tribulación. Explicando esa parte, el Señor hace un paralelo con el tiempo de Noé y menciona será como cuando Noé entró en el arca. Dice que la gente estaba comiendo y bebiendo, haciendo su vida diaria, sin preocuparse del juicio que era anunciado. Y dice el Señor que eso fue así, hasta que Noé entró en el arca y Dios la cerró por fuera, derramando a seguir el diluvio. Así están siendo estos días a los que el Señor llamó principio de dolores. La gente no oye el anuncio de juicio, no se quiere arrepentir de sus pecados y sigue con su vida, sin darse cuenta de lo que se aproxima. Y eso que el contexto mundial ya nos da evidencias de que se configura rápidamente el escenario de los juicios. La siguiente frase hace estremecer. Dice el Señor que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La obligación de la Iglesia es seguir predicando y anunciando que viene juicio, pero no nos extrañe que la gente no quiera oír hablar del tema, ni perciba las alarmantes señales que ya se ven claramente porque, como dijo el Señor, estarían como en los días de Noé, viviendo el día a día, sin importarles el reino de Dios. Tristemente, una cantidad ingente de congregaciones está igual, ya que aquellos que controlan el púlpito no hablan del asunto, y los que se sientan domingo tras domingo a escuchar a esos predicadores, viven como en el mundo, a sus cosas, sin apercibirse que el novio está a punto de llevarse a los que lo esperan. Esas personas son el reflejo de la iglesia de la Odisea, que no es fría ni caliente y que será vomitada de su boca. A esos el Señor dirá, nunca os conocí, apartaos de mí. Es imposible que, a día de hoy, alguien ame al Redentor y lo conozca, pero no esté expectante con el inminente cumplimiento de su promesa de llevarse a la novia a la morada del Padre. Algunos celebramos cada minuto que pasa, porque es un minuto menos que falta para encontrarnos con el amado en el aire. El día y la hora. En el marco de ese pasaje de Mateo 24, el Señor Jesús dice que el día y la hora nadie sabe. Este texto hace saltar las alarmas a los más atentos y suscita una pregunta. ¿Estaría el Señor indicando justamente el día en el que se llevará a la novia? Hay un vídeo en el canal que se titula
sin santidad, ¿estás listo para el arrebatamiento? En él, hablamos más en detalle sobre las fiestas del Mesías. Estudiándolas, vemos que fueron instituidas por Dios para que el pueblo conociera el plan de redención del hombre, y se acordara de él. 4 de esas fiestas son en primavera y se cumplieron con la muerte y resurrección del Señor Jesús y la venida del Espíritu Santo. Las 3 que faltan cumplir se conocen como fiestas de otoño. La primera de esas 3 fiestas es la de Yom Teruah, conocida como la fiesta de las trompetas. Esa fiesta se describe en Levítico 23, 24 a 25. En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esa es la única fiesta, de la que no se sabe el día y la hora de inicio, ya que depende de la salida de la luna nueva. Como esa salida la determina Dios, y puede ocurrir a lo largo de 2 días, el hombre debe esperar al avistamiento de la luna para empezar la fiesta. En el medio judío se suele decir que esa fiesta empieza el día y la hora que no se sabe. Esa fiesta tiene significados preciosos que están totalmente relacionados al arrebatamiento de la Iglesia, ya que en ella se celebran temas que están descritos en Apocalipsis 4 y 5. Si quieres ver detalles, hay un vídeo en el canal que se titula La boda celestial. Considerando pues el significado de la fiesta de Yom Teruah, junto al orden de fiestas instituidas por el Señor, muchos creen que el arrebatamiento de la Iglesia será en esa fiesta, ya que no se conoce el día ni la hora de su inicio. En el marco profético también tiene mucho sentido que el arrebatamiento ocurra en esa fiesta, ya que tras la salida de la Iglesia de este planeta, empezará la última semana de Daniel, llamada la angustia de Jacob o gran tribulación, que llevará a que Israel se arrepienta, Yom Kippur, y luego el Mesías venga, pasando a habitar entre los hombres, lo que bíblicamente se conoce como la fiesta de Sukkot. La final trompeta de Yom Teruah. Si es correcto que Yom Teruah sea la fiesta del arrebatamiento, hay un factor muy interesante a tener en cuenta. Como dijimos, en esa fiesta hay que esperar a que salga la luna nueva para saber que es el inicio de la celebración. Para ello, se ponen 2 testigos en 2 montes en Jerusalén. Estos testigos observan el cielo y, cuando ven salir la luna, tocan la trompeta. El toque está compuesto de 3 tramos de toques de distintas velocidades y significados. El primer tramo, que se llama Tekiah, es uno solo y es largo. Le sigue Xebarim, un tramo con 3 toques cortos. Luego viene Teruah, que son 9 toques rápidos. Todo ello se cierra con la última trompeta, que se denomina Tekiah Hagadol. Ese toque es como el primero, pero se alarga todo lo que el que lo toca pueda resistir. Esa es la final trompeta. Por lo tanto, si están en lo cierto los que consideran que Yom Teruah puede ser ese día y hora que nadie sabe, y que sería el momento del arrebatamiento, el toque llamado Tekiah Hagadol sería la final trompeta que describe Pablo. Diferencia sobre la final trompeta y la última trompeta. Resumiendo, en la Biblia hay distintos tipos de trompetas, que se tocan en momentos diferentes y con diversos propósitos. Por todo el contexto del asunto se puede ver que hay muchos factores que diferencian la final trompeta del arrebatamiento que describe Pablo y la última trompeta, profetizada por Juan 40 años después, y que anuncia galardones para los creyentes y destrucción para los malvados. El que toca trompeta en el arrebatamiento es el Señor mismo por orden del Padre y dirigiéndose a su iglesia, mientras que la última trompeta descrita por Juan es tocada por un ángel, anuncia el final de todo, y va dirigido al cielo y la tierra. Se puede ver que cuando se trata de la Iglesia, el Señor lo hace personalmente y no por medio de ángeles. En el momento del toque de la última trompeta descrita por Juan, la Iglesia ya está en el cielo y adora al Cordero cuando la trompeta es tocada. Una última advertencia. Como siempre se dice en este canal, lo malo no es que te mientan, sino que te lo creas. Hoy día hay mucha cizaña entre el pueblo de Dios que se dedica a robar la fe del pueblo de Dios en la maravillosa promesa del arrebatamiento de la Iglesia antes de la gran tribulación. Un grupo especialmente activo en este campo es el de los que niegan la existencia de la Iglesia, predicando que la salvación viene por guardar la ley y ser injertado en Israel, que por cierto, hasta el día de hoy, niega que Jesús sea el Mesías. Ese grupo es conocido como el Movimiento de las Raíces Hebreas, del cual hablaremos en detalle en el marco de la serie sobre la sinagoga de Satanás. El asunto del arrebatamiento antes o después de la gran tribulación revela lo que hay en el corazón de la persona en cuanto a creer o no en la obra redentora de Cristo. En este canal hay varios vídeos que tratan el asunto. Sé muy cuidadoso al oír a falsos maestros que enseñan mentiras para robar tu fe en la valiosa promesa del Señor Jesús a su iglesia cuando dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro único afán es que lo que publicamos sea de bendición para los que lo lean. Si te fijas, no cobramos nada, no promocionamos a personas ni a denominaciones, sino que todo nuestro mensaje apunta a Cristo, aquel por quien y para quien todo fue hecho y el único camino hacia el Padre.
Como sabrás, los algoritmos suben o bajan la visualización en función de los likes y comentarios. Agradeceremos que, si te gusta nuestro material, lo manifiestes suscribiéndote, comentando, dando un like y compartiéndolo entre tus contactos. Jesucristo viene pronto.